¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ya tenía yo ganas de reseñar un libro de Antoni Ballester, un autor muy productivo, con varios libros en su haber, todos con carácter didáctico y educativo, que es muy importante. ¿Quién es este hombre? Nació en Bunyola, Mallorca, en 1960. Padre, maestro, doctor, investigador en educación y escritor. Tras 35 años de carrera profesional entre pasillo y aula de los centros escolares, haber obtenido reconocimiento en Estados Unidos, Finlandia, México, Colombia y Argentina, y haber participado en congresos internacionales sobre educación, aprendizaje significativo y mapas conceptuales, sigue y no se frena con la misma vocación, propósito e ilusión que le embarcaron en el sueño de responder a preguntas como cómo educar a los niños y a las niñas, cómo hacer que los estudiantes aprendan. Algunos compañeros de profesión lo llaman entusiasta, otros militante educativo, resiliente y hasta visionario. Él siempre responde con la misma afirmación: no quiero cambiar la educación en el mundo, quiero cambiar el mundo con la educación. Y nos presenta un libro que lo podéis comprar, Google, ya sabéis, en multitud de plataformas. Se llama Tengamos el aula en paz. Claves prácticas para convertir el conflicto en una oportunidad de aprendizaje, recursos para docentes y para familiares. ¿Qué hacer ante un alumno conflictivo? ¿Es posible vacunar el agua contra el bullying? ¿El aula contra el bullying? ¿Cómo se gestiona la indisciplina? ¿Funcionan la prohibición y los castigos? Hay infinidad de situaciones en las que el docente debe gestionar, muchas de ellas derivadas de problemas conductuales y disciplinarios del alumnado, violencia verbal y física, insubordinación, pasividad, absentismo, bullying, abandono escolar. Las aulas, como la sociedad, son diversas y complejas, y a menudo el docente, además de enseñar sus materias y no dejarse abrumar por la burocracia, debe afrontar situaciones que ponen a prueba sus conocimientos y su habilidad. Las estrategias que antaño funcionaban hoy ya no son efectivas y muchos educadores carecen de recursos con los que gestionar la realidad escolar actual. El camino hacia ello es renovarse, leer y formarse de modo continuado a lo largo de la vida profesional, para así conducir a los alumnos hacia una educación en valores, respeto y cumplimiento de las normas. Tengamos el aula en paz es un manual para docentes que necesitan ideas y herramientas que funcionen para prevenir, manejar y resolver conflictos. También es una guía útil y actualizada para padres, madres, familiares y cualquier persona interesada en la educación de niños, niñas y jóvenes. Aprenderás a transformar el conflicto en aprendizaje desde el primer día de clase, reforzando las conductas positivas y creando canales de comunicación efectivos entre profesores, padres y alumnos. Contiene 12 tips basados en la experiencia diaria y actualizada en el aula, que ya han dado excelentes resultados. También ejemplos reales de solución de conflictos aplicando estrategias creativas, flexibles, prácticas y divergentes. Una guía para recuperar los valores de la escuela, disciplina y educación con un enfoque creativo. El libro que tus alumnos desearían que leyeses. Toda una declaración de intenciones de este fantástico autor, gran pedagogo con larga trayectoria e impulsor del llamado Método Ballester. Se trata de un libro claramente concebido como una guía práctica para docentes y familias, con una vocación solidaria, ya que los beneficios se destinan a proyectos educativos en zonas desfavorecidas, y con un enfoque claro desde el principio: transformar los conflictos escolares en oportunidades reales de aprendizaje y mejora. El texto no es solo fruto de la reflexión teórica, sino que nace de la experiencia en el aula y de una investigación longitudinal iniciada hace décadas, que ha ido evolucionando hasta estructurarse en propuestas aplicadas que se presentan con generosidad y con entusiasmo. Aunque se apoya en fundamentos psicopedagógicos sólidos, el tono y el enfoque son eminentemente prácticos, lo cual se agradece. Se agradece también la voz cercana y didáctica del autor. Ballester escribe así, evitando tecnicismo innecesario y priorizando la claridad, recurriendo a anécdotas, ejemplos reales y recursos narrativos sencillos pero muy eficaces. El tono es cálido, a menudo casi de confesión, lo que genera una empatía inmediata. El autor no esconde sus errores ni temores como docente novel, y de ahí se construye una autoridad basada en la experiencia y no en la teoría. Los textos
van combinando la exposición directa con elementos propios del storytelling educativo, algo que facilita la lectura e involucra al lector. Hay repeticiones deliberadas, prevención, que buscan reforzar ideas clave, aunque en algunos pasajes el ritmo se vuelve un pelín más lento, notándose ahí el control importante del lenguaje y un dominio del discurso divulgativo. El núcleo temático está claro, la gestión del conflicto en el aula, pero se entrelazan de forma natural otros grandes temas, por ejemplo la motivación, el papel de la metodología, la relación con la familia, el valor del ejemplo docente, la formación del profesorado y sobre todo el papel educativo del conflicto como una herramienta de aprendizaje. También se abordan cuestiones como el acoso escolar, la violencia verbal y física, la multiculturalidad, el racismo o el uso de la tecnología. Todo enmarcado en un mensaje muy claro. Es posible una escuela más humana, efectiva y pacífica si se actúa con coherencia, preparación y creatividad. El libro está dividido en varios bloques funcionales. 12 ejemplos de conflictos reales en el aula. Agresiones, insultos racistas, robos, desobediencia. Cada caso se va exponiendo con claridad y se acompaña de una resolución creativa y educativa. En muchos casos se trata de respuestas que desactivan el conflicto sin recurrir al castigo, siempre con inteligencia emocional y sentido pedagógico. 12 tips prácticos, como el comodín de la llamada, la teoría de las ventanas rotas, la distribución del mobiliario, que ofrecen recursos para docentes que quieran mejorar el clima escolar desde lo metodológico. Una caja de herramientas donde se exponen estrategias concretas sobre creatividad, trabajo en equipo, uso del móvil o de la inteligencia artificial, excursiones, motivaciones del alumnado, sanciones y por último se incluye una biografía útil y propuestas de formación permanente tanto para los docentes como para las familias con una lista comentada de lectura y recursos digitales. Una obra magistral muy rica con un mensaje esencial. La mejor manera de evitar los conflictos es enseñar aquello que los alumnos no saben, con una metodología que les involucre activamente, destacando la importancia de la coherencia docente, el refuerzo positivo como motor de motivación, el valor de la formación continua, el papel crucial del diálogo educativo frente al castigo y la responsabilidad compartida, y esto es muy importante, entre la escuela y las familias. Me encanta el enfoque esperanzador y profundamente ético del libro, porque apuesta por la educación como forma de protección y apuesta por el desarrollo personal y social. Un libro imprescindible para docentes en ejercicio, educadores en formación y familias comprometidas con la educación. Tono cercano, enfoque práctico y profunda humanidad hacen de esta obra una lectura tan útil como necesaria. Enhorabuena, querido autor, porque es una lectura que inspira, forma y sobre todo recuerda por qué enseñar sigue siendo hoy un acto de esperanza.